Tecnología antediluviana de calefacción e iluminación, las chimeneas copa. Una característica distintiva de la chimenea siempre es que no está diseñada para calentar ni para la posterior transferencia de calor desde el material de las paredes. La mayor parte del calor lo proporciona gracias a la radiación infrarroja de la llama. Según Wikipedia, la convección no tiene nada que ver en este caso. Quienes han tenido una chimenea, como yo, saben que la convección solo causa problemas aquí. El humo comienza a salir, contaminando el aire y la chimenea misma. Y esto no depende ni de la calidad de los cálculos de ingeniería del maestro de chimeneas, ni de la calidad de la leña. Y la chimenea solo calienta cuando la leña está ardiendo en ella, pero se consume bastante rápido. Si la habitación es grande, para calentarla hay que sentarse junto a la chimenea durante varias horas. Y ahora imagina el siglo XIX en algún lugar de Holanda, donde los inviernos son bastante fríos y las habitaciones son grandes. Es claro que en tales condiciones uno puede congelarse, y la chimenea no es suficiente aquí, lo que se necesita es una estufa holandesa, pero aún así también hay chimeneas allí. ¿Quién los modifica de manera más sencilla, más o menos así? ¿Y para qué las hacían entonces, si desde el principio no cumplían con su función? Bueno, claramente no era por belleza. Quizá el clima en las latitudes del norte era más suave, pero de todos modos hay una chimenea. Los expertos afirman que en climas cálidos, el tiro inverso dificulta aún más encender una chimenea. Entonces, ¿cuál es el chiste? Bueno, vamos a averiguarlo. Entonces, la chimenea. Cuanto más antigua es, más se parece a las construcciones de un techo sobre una fogata, que se hacen directamente en el suelo. Además, la altura del hogar en las chimeneas de construcción antigua es mayor que la estatura de una persona. Probablemente el artista de niño no encendía fogatas en el campamento de pioneros. En este caso, incluso con un buen tiro, la mitad del humo saldrá al interior. Incluso hay grabados donde la gente está sentada en un lujoso palacio y encienden la chimenea, y de ella salen nubes de humo. Da la impresión de que estas personas son salvajes que terminaron en un palacio abandonado y no encontraron ningún uso digno para la chimenea, excepto quemar leña en ella. Por cierto, algunos investigadores alternativos afirman que en el siglo XVIII personas medio salvajes se asentaron aquí después de algún tipo de cataclismo. Antes de eso, aquí vivían gigantes de un alto nivel de desarrollo. Y estos salvajes realmente querían parecerse a esos seres altamente desarrollados. Por eso los imitaban en todo, pero sin entender el propósito de los objetos. En los grabados antiguos, las chimeneas se representan con hogares de gran tamaño, así eran originalmente. Naturalmente, en ese estado no calentaban bien, y la gente los modificaba para mejorar aunque fuera un poco el tiro. Mira el material y la calidad de la propia chimenea y las baldosas blancas con las que se redujo el tamaño del hogar. El hecho es obvio, los dueños de la casa recibieron la chimenea ya hecha y la modificaron. ¿Qué son esos objetos junto a la chimenea? ¿Son decorativos? ¿O simplemente aparecieron en la toma por casualidad, como vemos, en diferentes momentos y en diferentes países? Todos los hogares tienen algo en común: la presencia de una lámina metálica en la pared trasera de la cámara de combustión, o bien, toda la cámara está hecha en forma de un cajón metálico colocado de lado, y la presencia de copas metálicas junto a la chimenea. Aquí haremos una pausa, hablaremos sobre los dispositivos de iluminación y luego volveremos a los calefactores. Frente a ustedes hay un conjunto de instrumentos musicales en un grabado del siglo XIX. Los instrumentos de los extremos izquierdo y derecho no plantean dudas, se distribuyen por casi toda Eurasia. En el centro hay un arco, también un instrumento comprensible, pero el segundo y cuarto instrumento desconciertan un poco. ¿Qué es esa balalaika de 2 cuerdas? Recordé un chiste soviético sobre un asiático que se convirtió en dueño de todo el país, pero como el chiste es sobre un asiático, el instrumento debe ser asiático. De hecho, no tuve que buscarlo mucho tiempo. La camancha es uno de los instrumentos musicales más antiguos. La tapa, que también es el resonador, amplifica las vibraciones acústicas. El mástil sirve para cambiar la longitud efectiva de la cuerda con el dedo del músico, modificando la tonalidad del sonido al hacer vibrar la cuerda. Entendible. ¿Y cuál es el propósito de los remates cortos y gruesos arriba y el largo y delgado abajo? En Wikipedia no hay dibujos de este instrumento, pero como es un instrumento de arco, es obvio que no se puede apoyar en el hombro como un violín. Entonces, con el extremo largo y delgado, el instrumento se apoyaba en el suelo o en las piernas del músico. Teniendo en cuenta que toda nuestra supuesta antigüedad se concentró en los siglos XVIII y XIX, hay todas las razones para creer que la verdadera camancha se veía exactamente así.
Dado que en la construcción de absolutamente todos los instrumentos musicales nunca hay nada superfluo, se concluye que tanto el pomo superior como el inferior también tenían su función, y este último no necesariamente servía solo para apoyar el instrumento. Como siempre, esta funcionalidad la revela la forma de los pomos largos. ¿Y a qué se parecen? Este pomo superior es diferente, pero tal vez solo en tamaño, y este inferior también es diferente en tamaño, y está girado 180 grados. Ahora analicemos cada uno por separado, comenzando por el superior. Según los historiadores, está instalado en la barandilla para evitar que los niños se deslizaran por ella en el siglo XIX, pero parece demasiado complicado para ese propósito. Y había muchas variedades de estos remates, muchas opciones de ejecución artística, pero por alguna razón siempre los colocan en los extremos de las barandillas. Y se nota que en muchos casos el material de fabricación es diferente al material de la estructura en la que se monta. Incluso hay casos en los que estos remates de metal se colocan sobre estructuras de piedra, o como ahora sabemos, de concreto polimérico, por ejemplo, como aquí. ¿Para qué? Aquí claramente no es para que sea más cómodo agarrar el pasamanos con la mano. Es evidente que entre el remate y la propia estructura existe una conexión metálica, que está presente de forma oculta incluso en las estructuras de piedra. Esta conexión metálica es común para todo el armazón del edificio. Preguntémonos, ¿qué es realmente este remate? Lo sorprendente es que está colocado donde se descarta la resistencia mecánica de la barandilla. ¿No te recuerda a nada? A mí me recuerda a una copa deportiva. Pero ahora lo presentan como una tradición, supuestamente heredada de las batallas de caballeros, como un premio para el ganador. Puede que sea así, pero lo más probable es que la historia oficial otra vez haya distorsionado las cosas. A juzgar por la variedad de copas deportivas que se han conservado desde tiempos no tan antiguos, en ellas no solo se servía vino. ¿Cómo se puede beber vino de una obra maestra así? Me recuerda al cuento de la zorra y la grulla. Pero ahora todo tiene sentido. Si una copa así era un detalle del techo de antiguas construcciones, que también he descrito en mis artículos, las copas se colocaban no solo en los techos, sino también en las barandillas de las escaleras. Y aquí empezamos a pensar, o mejor dicho, a recordar las bases de la formación de palabras en las lenguas del grupo Indo-Romance. En el protolenguaje todas las palabras eran iguales, pero durante la evolución, las palabras cambiaron de forma diferente entre distintos pueblos. Sin embargo, lo que siempre revela el origen común de una palabra es la secuencia característica de consonantes. En esta palabra, una copa deportiva. ¿Cómo suena copa deportiva en los idiomas europeos? En inglés es cup, en francés es coupe. El núcleo de la palabra es la secuencia de sonidos cup. Si no prestamos atención a la transcripción, ¿y qué palabra en ruso corresponde a esta combinación? Bueno, por supuesto, cúpula. Tal vez, si no hubieran existido los comunistas, las copas deportivas se habrían llamado así, pero en ese entonces los dogmas no lo permitían. El propósito de la cúpula ya se había considerado previamente en otros de mis artículos. Su tarea era la generación de oscilaciones eléctricas bajo la influencia de factores atmosféricos externos. Y había muchas variedades de tales cúpulas. Por el método de una simple comparación, llegamos a la conclusión de que nuestras copas son en realidad minicúpulas. De nuevo se vuelve comprensible por qué tales copas se hacían en todas partes donde era posible, desde ventanas hasta muebles. Muchos creen que son detalles estéticos, pero en realidad están muy equivocados. Hay muchas fotos de interiores de casas ricas del siglo XIX. Resulta que nuestras minicúpulas tienen muchas funciones. Me parece que en los torneos de caballeros, si es que realmente existieron, el ganador recibía algo más que una simple copa para vino. Y la cúpula principal era del castillo que pertenecía al derrotado. Esa cúpula, que luego se convirtió en copa, era el símbolo heráldico del derrotado. Todo vuelve a tener sentido. Y las copas en las barandillas. Aquí hay que profundizar en la arquitectura. Imaginemos que las cúpulas principales están señaladas en rojo y las secundarias más pequeñas en verde. Si se instalan cúpulas secundarias adicionales en las barandillas de las escaleras a lo largo de la cadena cerrada de conexiones metálicas del edificio, incluyendo las escaleras en la parte inferior, la corriente en el circuito cerrado de las conexiones metálicas estará equilibrada. Se inducirá al máximo por las cúpulas, distribuidas a lo largo de toda la cadena. En realidad, ahí puede ser mucho más complicado, pero estos dispositivos pueden permitir, por ejemplo, conectar a esta cadena de conexiones metálicas una lámpara eléctrica del edificio, como por ejemplo aquí.
Ahora, sistemas similares han sido retirados en todas partes y el lugar donde se conectaban las lámparas ha sido cubierto con enchufes al estilo clásico. ¿De dónde proviene la palabra roseta en el contexto eléctrico? ¿Será otro juego de palabras originado aquí? Esta es la lucarna de un edificio antiguo. La hornacina sobre la ventana estaba iluminada. ¿Alguien ha visto algo parecido hoy en día? Bueno, y otra forma de usar mini cúpulas, esto lo digo como una suposición. Quiero dar un ejemplo para quitar el misterio de las columnas. Aquí marqué en rojo lo que vemos ahí. De hecho, después de esta foto pasamos al segundo remate de Kamjanche, que se encuentra abajo, más precisamente a su prototipo. Se han conservado muchas fotos de esas columnas con minicúpulas desde hace siglos. Esto no es otra cosa que una variedad de columnas sin cables. Su función principal era transmitir a distancia las oscilaciones de los sistemas de electricidad atmosférica. Columnas similares también existían en el Imperio Ruso. En resumen, en el caso de Skamjanchi, tenemos que este instrumento producía no solo oscilaciones acústicas, esto también se puede entender por el dibujo, en el que la tapa está hecha de metal con orificios extraños. Las cuerdas eran simplemente una conexión metálica entre dos minicúpulas. Uno de ellos servía para generar oscilaciones eléctricas y el otro para transmitirlas de forma modulada a cierta distancia a un dispositivo externo para amplificar la reproducción. Los amplificadores y micrófonos inalámbricos probablemente se inventaron mucho antes del siglo XX. En ese entonces, las tecnologías no dependían de la radioelectrónica. Los cubiletes pueden variar en tamaño, colocando los más grandes en las esquinas de la chimenea. La lámina metálica en la pared trasera es comprensible, sirve para irradiar rayos infrarrojos al calentarse hacia adelante como corresponde a una chimenea. Pero los cubiletes no tienen ninguna relación con el proceso de combustión de la leña. Al parecer, la mentalidad europea influyó aquí. Los europeos no comprendían la utilidad de estos cubiletes, pero si estaban ahí desde la antigüedad, entonces así debía ser y no debían quitarlos. Pero estos cubiletes no son otra cosa que dispositivos para concentrar la electricidad atmosférica. Su instalación escalonada aumenta la corriente en el conductor cerrado a lo largo del cual están colocados. Entonces, ¿qué resulta? Para empezar, probablemente que en las chimeneas de sus dueños en vidas pasadas no había ninguna leña, y además, estas chimeneas no fueron diseñadas para eso en absoluto. Según nuestra suposición, el secreto de ellos está en otra cosa. Imaginemos que por el tubo de la chimenea, desde el techo del edificio, bajan conexiones metálicas, como en el dibujo, y llegan a un conductor grueso que forma un marco en la entrada de la cámara de combustión de la chimenea. Por cierto, estos conductores en las paredes los vemos en gran cantidad en edificios antiguos destruidos. Este marco está conectado metálicamente con la placa que se encuentra en la pared trasera. Esta conexión puede realizarse con conductores individuales o puede ser continua. Cuando se colocan los cubos en las proximidades inmediatas del marco, en él comienza a inducirse una fuerte corriente de Foucault. Probablemente, para entender por qué, es mejor leer mis artículos anteriores. Ahí lo explico todo. Las corrientes de Foucault también se generan en la placa de la pared trasera aproximadamente de la siguiente manera. Probablemente, en el centro de la placa, la densidad y la fuerza de la corriente eran tales que el metal ahí se calentaba y empezaba a irradiar calor. Además, como dice el refrán, no necesitas leña ni astillas, vive tranquilo sin preocupaciones. No se descarta que en la chimenea también hubiera secretos, como copas incrustadas en la parte superior del hogar. Además, en la chimenea había una rejilla. De hecho, la chimenea no estaba ahí por nada. Debido al contacto con el hierro al rojo vivo, el aire se contaminaba y era perjudicial para la salud. Y precisamente ese aire se eliminaba gracias a la convección. Es posible que el proceso ocurriera con la combustión de oxígeno o dióxido de carbono. Miren esta chimenea, ni siquiera tiene espacio para la leña. ¿Esta es una chimenea real tal como debe ser? Por su aspecto, parece que lo mantienen más como una pieza de museo y a nadie se le ocurrió calentarlo con leña. Espero que vivamos hasta esos tiempos benditos cuando, como en los viejos tiempos, usemos las chimeneas para lo que fueron hechas.